Muchas gracias, Félix. Gracias por una presentación elocuosa y cariñosa. Por supuesto, eso justifica desplazarse y cruzar la cordillera, digamos. Para escuchar esos elogios no lo escucho nunca, así que voy a venir seguido. A propósito de lo que mencionabas de Miguel, que lleva 13 años, me recordaba de una expresión china que ahora está es muy frecuente allá, dado que China está muy de moda, ¿no? Dicen, cada vez que un extranjero está una semana en China, escribe un artículo, ¿no es cierto? Está 6 meses y escribe un libro, y está más de un año y no escribe nada porque no entiende nada. Es exactamente. Entonces, yo creo que Miguel sí puede escribir un libro. No escribo más. Está bien. Bueno, y por lo mismo, dado que China hoy día es un tema muy recurrente en la prensa, en las publicaciones académicas, es difícil ser original, digamos, a esta altura. Hay un bombardeo sistemático, así que voy a hacer un esfuerzo por golpearlos con algunas imágenes, digamos, para justificar este cruce de la cordillera. Quizás decir que lo que estamos viviendo, y no nos damos cuenta, porque aquello de que cuando uno está en el bosque se pierde por los árboles, hoy día es más cierto que nunca. Estamos en un cambio de época gigantesco y apasionante. Cambio de hegemonía, impacto tecnológico, pero en particular en lo que hace a China, la humanidad está conociendo el proceso de industrialización más intenso, más inédito en toda la historia de la humanidad. De industrialización, de urbanización, de crecimiento económico, y uno podría agregar de contaminación, todo junto. Y a través de ese proceso en que China se transforma a sí misma, está transformando al mundo. Aquí hay, por lo tanto, dos ópticas posibles de análisis. Una, cómo China se está transformando, que lamentablemente no va a ser el tema de esta sesión, que es apasionante, sino que el segundo, cómo producto de eso China está transformando al mundo. Respecto al tema de industrialización, recordemos solo que Inglaterra demoró 70 años para multiplicar por 4 su producto, entre 1830 y 1900. China en 26 años lo ha multiplicado por 10. Y la novedad, que la publicó el Banco Mundial hace un par de días, es que los plazos se acortan dramáticamente. Ya nos decían Goldman Sachs que por ahí por el 2040, después vino el 2027, China podría desplazar a Estados Unidos en términos de producto. No en términos de producto por habitante, sino en términos de producto. Bueno, lo que nos dice el Banco Mundial es que, medido a poder de paridad de compra, probablemente eso acontezca el año 2017. El 2018 ya China sería la economía más grande del mundo, medida por su Producto Interno Bruto. Y si uno proyecta, esto siempre es difícil, pero si uno supone que ese crecimiento en torno al 7, al 8, persiste 20 años más, entonces ahí sí el ingreso per cápita chino sería el 70% del ingreso norteamericano, y en ese momento, en el 2030, el producto sería 3 veces el de Estados Unidos y superior a la suma de los productos de China y de Europa. Bueno, yo creo que eso ya es suficiente como para que uno pida 5 minutos de reflexión para poder entender, digamos, lo que eso significa. Bueno, frente a eso estamos, y a partir de ahí entonces tratar de ver cómo eso nos afecta y qué se puede hacer en ese contexto. Entonces, una mirada muy rápida, ¿no es cierto?, al pasado. De nuevo, acudiendo a los asiáticos, la mejor forma de entender el futuro es conocer bien el pasado. No quedarse en el pasado, pero sacar las lecciones pertinentes. Y ahí la primera footnote que uno toma, ¿no es cierto?, es, supongo que será latinoamericano y no un déficit chileno, que nuestra educación, tanto secundaria como universitaria en general, prescinde de las civilizaciones asiáticas, prescinde de la historia de China, de Japón, de India, en circunstancias cuando uno toma la recta de la historia, ¿no es cierto?, son solo 3 siglos los que han sido dominados por Occidente, y son los que nosotros conocemos. Porque claro, uno mira el pensum de historia, que a todos nos correspondió, y uno dice, claro, Persia, Troya, Irán, quiero decir, Babilonia, los fenicios, los egeos, los romanos, y pum, y chao, digamos. Pero Asia no existe. Pues bien, lo que aquí vemos es que en los siglos previos al siglo XV,
China e India eran las potencias. De hecho, en siglos previos, la suma de China e India era el 70% del Producto Mundial. Y ahí tenemos en el 1400, ¿no es cierto?, que su ingreso medio era superior al europeo, y luego viene todo un proceso de deterioro en el siglo XIX, ¿no es cierto?, por ahí del 1840, 1850 en adelante viene las dos guerras del opio, la invasión, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, Rusia, en fin. Y viene la destrucción de lo que podríamos llamar el Imperio Chino. Y ese deterioro continúa hasta llegar a un mínimo por ahí, ¿no es cierto?, previo justamente a la reforma de Deng Xiaoping. Y a partir de ahí viene una recuperación importante, y en la actualidad ya estamos recuperando desde la perspectiva china aceleradamente esa presencia. Y hoy día, ¿qué es lo que es? Bueno, ya he mencionado algo. Bueno, hoy día ya es la segunda economía mundial, era el séptimo en el año 2000, es el primer exportador mundial de bienes, desplazando a Alemania, es el quinto exportador mundial de servicios. Desde el 2009 es el primer mercado automotriz. Hoy día, el 2011, es probable que desplace a Estados Unidos como el principal productor manufacturero. Es el primer mercado de energías renovables, y ellos aspiran a ser una potencia exportadora de energías renovables por aquí, por el 2015. Es el primer productor siderúrgico y de nave, desplazó a Corea el año pasado. Es el primer ahorrante mundial, el 30% de las reservas internacionales están en poder de China. Si uno suma las reservas internacionales de China, Singapur, Corea, Hong Kong, Taiwán, llega a más del 50% del total de las reservas internacionales. Y también es una novedad, de acuerdo a un informe de un centro inglés especializado, esto está en la web, el año pasado China superó a Alemania como el segundo país en número de publicaciones científicas. Es decir, China ya no es solo un productor de bienes intensivos de mano de obra barata. Hay una gama más amplia, ¿no es cierto?, de competitividad en diversos rubros. Y eso tiene, por cierto, impactos importantes en la economía global. Y el más importante, y hay un documento que lo refleja muy bien, un documento de la OCDE de noviembre pasado, que se llama, creo que es Shifting Wealth, desplazamiento en la riqueza, que señala cómo el dinamismo chino arrastrando a Asia-Pacífico, en primer lugar, y los vínculos de China comerciales y luego de inversión con África y con América Latina hacen que también ese crecimiento chino arrastre a buena parte del mundo en desarrollo. Con lo cual, y esto es lo relevante, el centro de gravedad de la economía mundial se desplaza desde el norte hacia las economías emergentes. Dato inédito. Todas las predicciones decían que esto podía pasar por el 2050, dada la presión demográfica y la tendencia a la convergencia de ingresos, pero esto se viene acercando. Y en términos de los impactos de la institucionalidad internacional, esto se refleja primero en la conformación de los BRICS y luego en la conformación del G20, que por cierto no ha tenido grandes resultados, salvo evitar que la crisis fuera una depresión gigantesca, y ahí fue exitoso. Pero hoy día, y ese es un tema aparte, podría ser toda una charla, eso, ¿no es cierto?, los BRICS se están viendo recargados en su agenda, que es la mejor forma de matar cualquier iniciativa, y hay diferencias importantes al interior de ellos, en fin. De manera que China es el nuevo gran conductor, el nuevo gran el motor dinámico de la economía mundial. Y eso está permitiendo acelerar la convergencia de ingresos. Y hay un dato espectacular que aparece allí en ese informe de la OCDE, es que en la década 90, solo 12 países de ingreso medio y bajo en desarrollo consiguieron duplicar la expansión media del PIB en la OCDE. 12. Bueno, en la década 2010, en vez de 12 fueron 65 países en desarrollo que lograron duplicar la tasa de crecimiento de la OCDE. Es decir, este proceso de convergencia se acelera de una forma drástica, de una forma inédita. Y eso se refleja en un refuerzo en los vínculos sur-sur, como ya lo mencionaba. China con Asia en primer lugar.
China con África, China con América Latina, en particular con América del Sur. Y desde ese punto de vista, entonces, en mi opinión, el comercio sur-sur adquiere también una relevancia muy superior a la que antes tenía. Los que ya tenemos canas, recordamos que durante décadas el comercio sur-sur o la temática sur-sur era más bien una poesía, era una aspiración, pero a esta altura el comercio sur-sur se constituye en un factor clave de la dinámica de la economía mundial y por lo tanto lo que mencionaba Félix respecto de la inteligencia comercial, ese periscopio, ¿no es cierto?, tiene que ir adecuándose a esa realidad. Y eso en cualquier rubro, ¿no es cierto? Ustedes mencionaban, comentábamos allí en el café sobre las perspectivas de la industria agroalimentaria, cuando uno mira la expansión probable del mercado de los agroalimentos, bueno, de sectores medios, en economías emergentes, un mercado en expansión gigantesco. Ya no está en Europa, ya no está en Estados Unidos el foco, está más al sur. Hay un cálculo allí en ese documento que me parece muy interesante, y es que para esa década que mencioné, 2000-2010, la elasticidad de ingreso de una muestra de 20 países en desarrollo que cubren alrededor del 85% del PIB de esos países, donde por cierto está Argentina incorporada, la elasticidad de ingreso de estos países respecto al ingreso del G7, respecto al PIB del G7, es 0,267. Y la elasticidad de ingresos de esos mismos países respecto de China es 0,37. O sea, hoy día el ingreso de estos países depende más de China que del G7. Si uno trabaja estos números y dice China está creciendo a 10%, si eso se proyecta, lo que eso nos está diciendo es que estos países van a crecer 4%, por efecto China. Y aquí hay una conclusión de política fundamental. En esa dinámica, China se ha transformado, y este es otro factor relevante en la historia económica mundial, en una máquina reductora de la pobreza, no solo en China, sino también en la economía mundial. La explicación de una drástica reducción en la pobreza mundial tiene que ver con la dinámica china. Pero al mismo tiempo, bueno, y ahí el dato dice que la pobreza extrema en el mundo cae de 41% en el año 90 a 35 el 96 y a 26 el 2005. Pero también esto tiene implicaciones adversas sobre la distribución del ingreso. Y es claro, aquí no estamos hablando solo de China, pero la incorporación de China, de India y de Rusia a la economía global significó duplicar la fuerza de trabajo de un suácate en un periodo muy corto. Y eso se está reflejando, de acuerdo a cálculos que menciona este texto, en que el salario real de equilibrio de la mano de obra de baja calificación cae 15%. O sea, aquellos que están concentrados en productos intensivos, en mano de obra de baja calificación, tienen un gran problema. Ahora, el problema se ha ido desplazando, porque a medida que China va haciendo el upgrading tecnológico, también hoy día aquellos países que tienen producciones y exportaciones intensivas en manufactura de tecnología baja y media, también enfrentan un problema parecido, y eso lo conocemos en la región. Pues bien, la crisis subprime acentuó esta dinámica, porque China ya venía con un tren de crecimiento del 10%, India en torno al 8%, entonces se nos cae Estados Unidos, se nos cae Europa, se nos cae Japón, se recuperan muy lentamente, Europa sigue convaleciente, veíamos las imágenes hoy mismo en la televisión de lo que fue la crisis en Grecia, los comentarios que se hacen respecto a si va a haber o no va a haber un segundo apoyo, en fin, todo aquello. Y eso hace que el rol de China e India destaque aún más. De hecho, ya en la década que terminó, China e India explicaron más de un tercio del crecimiento del PIB mundial. Y durante la crisis, por cierto, más de 2/3. Entonces, esta crisis ha acentuado esa dinámica y, por lo tanto, todas estas proyecciones que hablaban de que por ahí por el 250, ya mencionaba, China superaba a Estados Unidos, India se acercaba a superar a Europa, en fin, se están acercando dramáticamente.